Ahí está. A ver, Gael González, ¿andas por ahí? Gael, ¿Qué pasó, maestra? ¿qué es una variable, Gael? Uy, no sé, no sabré decirle, honestamente. Muy mal, ¿eh? A ver, Ismael Gutiérrez, ¿andas por ahí? Algo que se puede medir. Sí, nosotros medimos variables, pero ¿por qué se llaman variables? No me acuerdo. Ok. A ver, Minerva. Porque es lo que estamos midiendo. Sí, nosotros medimos variables. Entonces, como dicen en el chat, su compañera Jessica y como también dice su compañero Charlotte, son características que medimos que pueden variar, por eso se llaman variables, pueden asumir distintos valores, y son precisamente estos valores los que nosotros reportamos o graficamos. Eh, Puso Marco, son propiedades de algún elemento que pueden tener diferentes valores, exactamente. Por ejemplo, para el color de ojos, ¿sí? La característica es color de ojos, pero las variables es ojos cafés, ojos negros, que ya sabemos que el color de ojos depende de muchos factores, pero de manera general, la variable sería negro, café, gris, azul, verde, ¿no? Son diferentes, valores que puede asumir la característica color de ojos, ¿vale? A ver, entonces, Luis Carranza, ¿andas por ahí? Sí, ¿Qué tipo de variables existen en un estudio? dependientes e independientes. ¿Nada más esas? Que yo conozca, sí. Bueno, está las variables independientes, las dependientes y las intervinientes. Las intervinientes, recuerden que no necesariamente las medimos, las determinamos, pero sí las tenemos que tomar en cuenta para realizar alguna investigación. A ver, Mariana Parrales, ¿andas por ahí? Sí, Ok, ¿cuál sería cómo me defines tú la variable independiente y la variable dependiente? la variable dependiente es la que depende de la independiente y la independiente es la que, ay, no sé, la que pues no depende de nada, podría ser, no sé, como lo de los colores de ojos. Ajá. La variable independiente son los ojos y la dependiente sería el color de ojos. Más o menos. Fíjense, la variable independiente, pues es la que es determinada por el investigador, ¿sí? Y la dependiente obviamente depende de la independiente. Por ejemplo, para ese trabajo en donde se estudiaría el color de los ojos, nosotros podríamos tener como variable independiente a las personas, ¿no? Como variable independiente podría yo decir Marco, Mariana, Juan Pablo, Ernesto, ellos son la variable independiente. Yo elegí a ellos para estudiar el color de ojos. Y entonces la variable dependiente sería ya el color de ojos que ustedes tengan. Podría ser café, negro, gris, azul y demás. ¿Sí me explico? A ver, Charlotte, dame otro ejemplo de una variable dependiente y una independiente.
Xolotl. Sí, aquí estoy. Pues podría ser, mm, no sé, el número de patas de una especie, no sé, de un organismo. Ajá, y ahí ¿cuál sería tu variable independiente? Mi variable independiente serían los organismos que esté contando Ajá, y la dependiente pues serían el número de patas. así es. Acuérdense que no, en el caso de los datos que vamos a obtener, hay 3 dimensiones. Ajá. Las dimensiones del dato es la unidad de análisis, que en ese caso del ejemplo que puso su compañero, pues serían las patas de tales organismos. Está la variable, que sería el número de patas. Ajá. Y está la variable valor, de cuántas a cuántas patas puede tener el organismo. Y sí, como dijo su compañero, en este caso la variable independiente podría ser, por ejemplo, organismo 1, organismo 2, organismo 3 y así, dependiendo de su tamaño de muestra. Y esa sería la independiente, y la dependiente sería la cantidad de patas que sean contadas en cada uno de estos organismos. ¿Vale? A ver, Jimena Campos, ¿andas por aquí? Maestra, Dime. decía que yo tenía una duda. Por decir, como ejemplo, este está bien, ¿no? Pero sí se puede utilizar, vaya. Me refiero a que, pues si estamos investigando una especie, sabemos cuántas patas tiene, ¿no? O sea, no, ya aplicándolo, vaya. Como que Eh, no. pues se puede utilizar, por ejemplo, si encuentras una nueva especie o alguna subespecie, ¿sí? Acuérdense que, pues, hasta este momento y todos los demás días estamos evolucionando y normalmente podemos, dependiendo de las características que estudiemos en los organismos, designar a algunos como una subespecie y podría ser que esa subespecie sea diferente de la especie que se separó por el número de patas. No sé si me explico. Sí, ya lo entendí. Ok. A ver, Jimena Giovanna, ¿andas por ahí? Ah, ok. Bueno, entonces, Ariadna Reyes, Sí, maestra, aquí estoy. ok. Por ejemplo, si yo estoy estudiando la temperatura que hay en un lugar, y yo voy a ese lugar, digamos que tiene diferente orografía, ajá, y estoy recorriendo el lugar y entonces me encuentro caminando por un llano y luego voy subiendo a una montaña y registro una nueva temperatura. Llego al pico de la montaña y registro una nueva temperatura. Y luego al descender, vuelvo a registrar una nueva temperatura. En ese caso, ¿cuál sería la variable independiente? Mm, ¿Podría ser el tipo de vegetación A ver, pero que hay en la... Ajá. yo solamente estoy hablando de la temperatura y esta temperatura la estoy registrando conforme voy caminando y voy subiendo la montaña y luego voy bajando y luego me encuentro con un valle y así. Ah, ya. No estoy midiendo nada de vegetación. ¿Cuál sería entonces la variable independiente? Mm, ¿Podría ser ahora sí que la altura? Exactamente, sí. Ponen ahí en el chat el lugar que elegí. Más bien sería la altitud del lugar, ¿no? Porque es diferente la altitud en un valle, en un llano y en una montaña. Ajá. Y entonces la variable dependiente, ahora sí, sería la temperatura, ¿vale? ¿Dudas, chicos, con esto de las variables? Ahora, para explicar las variables intervinientes, a ver, si yo estuviera determinando el tamaño de una población de roedores,
con respecto al tiempo, ¿sí? Mi variable independiente es el tiempo. Yo voy a ir en primavera, digamos, en tiempo de secas, en tiempo de lluvias, y alrededor de todos los meses voy a ir a tomar una muestra de animalitos, de roedores, y voy a determinar el tamaño de su población, en qué temporada son más, en qué temporada son menos. Entonces, yo ya establecí mi variable independiente, pues es el tiempo, ¿sí? Y mi variable dependiente, pues es el número de roedores que voy a estar cuantificando. A ver, Luis Carranza, ¿cuáles serían las variables intervinientes para el tamaño de población de esos roedores? La cantidad de alimento, los depredadores. Exactamente, enfermedades, si hay contaminantes, actividad humana. Entonces, siempre tenemos que considerar estos tres tipos de variables. La independiente, que yo la voy a establecer, la dependiente y obviamente las intervinientes, porque aunque no las cuantifiquemos como tal o no las medimos como tal, pues están interviniendo en nuestro estudio, ¿sale? No podemos tener el control de todas las variables. Ya no hay dudas acerca de lo que es la variable independiente, dependiente e intervinientes. No, profesora. No, maestra. No, maestra. Ok. Ay, discúlpenme que tengo un poco de tos. Pero bueno, también la clase pasada vimos esta cuestión de los errores en medición. Y vimos que no porque tengamos siempre la misma medida, o sea, que determinemos, por ejemplo, la longitud de una hoja de árbol varias veces y tengamos siempre la misma medida, no significa que no haya error. Si hay un error. ¿Cómo se llama este tipo de error? En donde yo mido una vez, mido otra vez y mido otra vez y siempre obtengo el mismo dato. ¿Cómo se llama el error que se introduce en este caso? A ver, Abraham. Sí, profesora. ¿Cómo se llama en los errores que nosotros, introducimos? ¿Sí se dice introducir? Sí, ¿verdad? El error que nosotros metemos cuando medimos varias veces por ejemplo, una longitud, y aunque midamos 1, 2, 3 mil veces, esa longitud nos sigue dando la misma. ¿Cómo se llama el error? No tengo idea. Ok, a ver, Celeste, ¿tú querías participar? Sí, bueno, ya no estoy muy segura, pero sería el error accidental. No, el error accidental es lo contrario. Cuando mido varias veces el objeto y todas las veces que mido obtengo medidas diferentes, obtengo datos distintos, ¿sí? Y que puede ser por mi percepción, porque en una ocasión que medí utilicé lentes y en una no, o porque estoy en el campo y hubo mucho viento y no alcancé a medir bien. Esos son los errores accidentales. Los que yo les decía, que nosotros podemos introducir un error cuando medimos miles de veces y en esas miles de veces tenemos el mismo dato, se llama, como dicen ahí en el chat, error sistemático. Y ahí tiene que ver con el instrumento que estoy utilizando. Y entonces, si ustedes recuerdan, hay instrumentos que nos dicen ahí cuál es su rango de error, pero hay instrumentos que no. Y cuando no tenemos ese rango de error, ¿cómo calculamos el error del instrumento? ¿Se acuerdan cómo se calculaba? A ver, Corina. Corina. ¿El qué, perdón? ¿Cómo se determina el error sistemático de un instrumento que no está escrito en él cuál es su error, cuál es su rango de error? ¿Cómo lo determinamos? Les ponía yo la clase pasada el ejemplo de un vernier. ¿Se calibran? ¿Se tienen que calibrar otra vez? Bueno, antes de calibrar, por ejemplo, si nosotros se supone que ya tenemos calibrado el instrumento, pero aún así se introduce el error sistemático, recuerden que nosotros tenemos que reportar el error como la resolución.
del instrumento y la resolución se calcula como la mitad de la división más pequeña del instrumento. Como dicen ahí en el chat, se divide la mínima unidad de medida del instrumento entre 2. En el caso del vernier, recuerden que mide hasta centésimas de centímetro. Entonces, dividimos 1 centésima de centímetro entre 2 y esa sería la resolución o el error sistemático, ¿vale? Ahora, en el caso de que nosotros tengamos error aleatorio, que es el que les digo que pues depende de la perspectiva del observador, de las condiciones externas, y que de manera general cuando tenemos errores accidentales, cada que medimos el objeto obtenemos datos distintos. ¿Cómo nosotros determinamos la medida real que vamos a reportar en nuestro trabajo? A ver, Dante. ¿Andas por ahí, Dante? Sí, maestra. La pregunta es, si yo obtengo diferentes medidas cada que determino, por ejemplo, la longitud de un objeto, ¿cuál sería la medida que yo reporto en mi investigación, en mi trabajo? ¿Se tomaría como medida o como base la medida más larga? ¿Seguro? A ver, alguien que tenga otra opinión al respecto. Podría ser la media de un valor, de un intervalo, perdón. La media, ajá. Acuérdense que yo les decía que cuando tenemos los errores accidentales, que son los que frecuentemente vamos a tener cuando hagamos trabajos de investigación, ya sea en campo o en el laboratorio, recuerden que ustedes van a tener un tamaño de muestra representativo y van a obtener medidas de cada muestra, ¿sí? Y esas medidas no necesariamente van a ser iguales. Entonces, la medida que se reporta pues es la media o promedio, ¿sí? De todas las medidas que ustedes hayan calculado. ¿Y cómo determino yo el error absoluto de ese promedio? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que me quiera decir cuál sería el error absoluto de ese promedio? Exactamente, en el chat pusieron la desviación estándar. Cuando tenemos varias medidas, recuerden ustedes que la determinación de la dispersión de los datos nos las da la varianza o la desviación estándar. Claro que nosotros preferimos la desviación estándar porque no son datos cuadráticos, como en el caso de la varianza. Entonces, el error absoluto, pues es ahí está. El error absoluto es la desviación estándar. Entonces, recuerden ustedes que a partir del error absoluto, nosotros podemos encontrar el error relativo, que ustedes lo conocen en estadística como coeficiente de variación, y también el error porcentual. Y ya después de todo eso, en clase vimos cómo podemos expresar el error absoluto en sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿verdad? Y eran una serie de formulitas medio locas que son un poco laboriosas, pero no son difíciles. Y entonces yo les dejé calcular el perímetro y el área de un triángulo. Entonces estoy dibujando un triángulo que debería ser equilátero, pero parece escaleno. Y yo les di de medida de lado 14.25 más menos 0.52, ¿verdad? Y entonces yo decía que el perímetro, pues como es un triángulo equilátero, el perímetro sería sumar todos los lados, pero para ahorrarnos la suma repetitiva, pues multiplicamos 3, porque son 3 lados, por 14.25 más menos 0.52. ¿Alguien obtuvo el perímetro? Creo que esto estaba en centímetros, ¿verdad? ¿Alguien sí calculó el perímetro?
Bueno, si no lo calcularon, acuérdense ustedes que cuando multiplico una magnitud que tiene error, en este caso es el lado del triángulo, por una magnitud que no tiene error, recuerden que lo que hacemos es para encontrar mi X barra, o sea, la medida que voy a reportar, voy a multiplicar 3, que es el número que no tiene error, por 14.25 como tal, ¿sí? Y para determinar el error absoluto, que es delta X, de nuevo voy a multiplicar 3, por el error que me establecieron, que es 0.52. Esto es de acuerdo con las reglas que yo les enseñé la clase pasada. Y dejen ver. Si ustedes multiplican para encontrar X barra, 3 por 14.25, a mí me dio 42.75, ¿verdad? Creo que es lo que me pusieron en el chat, dejen ver. Sí, maestra, también me da a mí eso. Exactamente. Y para el error, 3 por 0.52 me da 1.56. Obviamente estas dos magnitudes, chicos, están en centímetros. Ajá. Entonces, ¿cómo reporto yo el perímetro? Bueno, perímetro sería igual a 42.75 más menos 1.56 centímetros. ¿Dudas con el perímetro, chicos? Bueno, entonces para el área, recuerden que la formulita para calcular el área de un rectángulo es base por altura entre 2, pero ahí habíamos dicho que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que no conocemos la dimensión de la altura del triángulo. Entonces, primero que nada, hay que encontrar esa longitud, cuál es la altura del triángulo. ¿Cómo lo harían ustedes? A ver, Coseno de 30 por la mitad de la base. Podemos utilizar las funciones trigonométricas, pero también podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que fue el que vimos al principio del curso. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Miren. Fíjense en el triángulo. Ese pedacito que yo estoy poniendo en color verde es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto. Entonces aplica el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente. El cuadrado de la hipotenusa, ¿cuál es la hipotenusa, chicos? Esta de acá, esta que estoy remarcando en estos momentos, es la hipotenusa, es el lado que es contrario al ángulo recto. El cuadrado de la hipotenusa entonces sería igual a la suma del cuadrado de los catetos, a más b cuadrada. A y b, pues son este de acá puede ser a y este de abajo puede ser b. ¿Cuál quiero encontrar? Suponiendo que el vertical es a y el horizontal es b y la hipotenusa pues es c. Entonces, ¿cuál es el que quiero encontrar? Pues a, ¿verdad? Entonces, de aquí, del teorema de Pitágoras, voy a despejar a, que es la altura, lo que yo quiero saber. Entonces, despejando, voy a tener que a al cuadrado es igual a c al cuadrado menos b al cuadrado. Solamente despejé a cuadrada. ¿Dudas con el despeje, chicos? No. Ok. Entonces, para dejar solita a, tengo que sacar raíz cuadrada, ¿verdad? Tanto a esta parte de la ecuación como a la otra. Y entonces, a solita sería igual a la raíz cuadrada de c cuadrada menos b cuadrada, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, yo tengo el valor de toda la hipotenusa, porque como es un triángulo equilátero, pues todos sus lados valen igual.
Pero para obtener el valor de B y poder sustituir en la formulita, pues tendría que dividir 14.25 con su error entre 2, ¿verdad? Porque es la mitad. Bueno, a mí me quedó chueco el triángulo, pero debería de ser la mitad del lado, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar B, ¿sí? Porque nosotros ya tenemos el valor de la hipotenusa, nos falta encontrar B. Y entonces B sería igual a 14.25 más menos 0.52 entre 2, ¿verdad? Y de nuevo tengo una magnitud afectada por el error entre una magnitud que no tiene error. Si ustedes recuerdan, esto se expresa, o bueno, se calcula de la siguiente manera. Para obtener mi medida X barra, voy a dividir 14.25 entre 2. Y para obtener el error, voy a dividir de nuevo 0.52 entre 2. Y esto da la medida como tal del cateto B sería 7.125 y el error me da a mí 0.26. ¿Sí les dio a ustedes eso? Sí. Ok. Entonces, el cateto B es igual a 7.125 más menos 0.26. Y ya puedo sustituir en la formulita esta en la que le estoy poniendo un asterisco. Mi altura A va a ser igual, déjenme mover un poquito la pantalla. A la raíz cuadrada de primero la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? Pues dijimos que era 14.25 más menos 0.52 al cuadrado menos b al cuadrado. Y que quedamos que b era 7.125 más menos 0.26. Esto al cuadrado. Ahora, no me acuerdo, creo que a ustedes no les dije cómo se calculan las potencias de magnitudes afectadas por error. Esto es sencillo, realmente es sencillo, fíjense bien. Voy a hacerlo paso a paso. Primero, para calcular la primera magnitud al cuadrado, considerando su error, voy a poner 14.25, que es la magnitud, al cuadrado, normal, ¿sí? Porque le estamos elevando al cuadrado. Y luego le voy a agregar más menos, pongo la potencia, que es 2, es una potencia cuadrática, por el error relativo de la magnitud. Si ustedes recuerdan, el error relativo es dividir el error entre el total de la magnitud. Ajá, entonces voy a poner 2 por 0.52 entre 14.25. Eso apúntenlo para calcular una potencia de una magnitud afectada por error. En el caso del error voy a multiplicar lo que es el error relativo de la magnitud por el grado de la potencia. Sí, en este caso es potencia cuadrática. ¿Dudas, chicos, con eso? Maestra, ¿lo puede repetir, por favor? Claro que sí. Para calcular la potencia de una magnitud con error, recuerden, la magnitud, que es que voy a subrayar en color azul, la magnitud se eleva normal a la potencia, pero en el caso del error voy a multiplicar lo que es el error relativo, que es esto que está entre paréntesis azules, por el grado de la potencia. En este caso mi potencia es cuadrada. Ajá. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, maestra. Ok. Ahora Sí. vamos del otro lado. Voy a poner ahí unos corchetes para que no nos perdamos. Ese solamente es la primera magnitud al cuadrado. Vamos con la segunda. Menos, voy a abrir otro corchete,
y pongo 7.125 normal al cuadrado y le voy a agregar su error más menos, multiplico de nuevo, el grado de la potencia es 2 por el error absoluto de esa magnitud que sería 0.26 entre 7.125, ¿verdad? Y cierro mi corchete. Entonces, si ustedes calculan 14.25 al cuadrado, les debe de dar 203. Lo voy a redondear a partir del punto a 2 cifras significativas. No, a 3 cifras significativas después del punto. Y entonces, si yo redondeo, sería 203.063. ¿Sí les dio eso? Sí, maestra. Ok. Sí. Y el error sería más menos. ¿Cuánto les dio el error relativo por 2? A mí me dio 0. Perdón, me equivoqué ahí. Es 0.07, ¿no? Sí. 0.73. Redondeando a 3 cifras significativas después del punto. Esa sería mi primer magnitud a la que le voy a restar lo siguiente. Si elevo 7.125 al cuadrado me da, a mí me dio 50.766. Más menos el error, multiplicando el error relativo por 2, me dio lo mismo, 0.073. ¿Sí les dio eso? Sí, maestra. Sí. Ok. Entonces, seguimos nosotros encontrando la altura. Aún no estamos determinando el área. Estamos únicamente determinando la altura del triángulo. Sigue restar las magnitudes. ¿Se acuerdan cómo se restan magnitudes afectadas por error? Sí. A ver, dime. Sería el A más menos, bueno, tengo la fórmula. Ok, a ver, fíjense bien. Para restar las magnitudes con error, restamos normalmente las magnitudes sin pelar el error. Es decir, voy a restar a 203.063, le voy a restar el 50.766 sin pelar el error. Luego, para pelar el error, pongo más, menos y sumo los errores. 0.073 más 0.073. Y esa sería la fórmula. Recuerden que aunque tengamos resta de magnitudes afectadas por el error, los errores se suman, ¿sí? Y entonces nos debió de dar la raíz cuadrada de 152.297 más menos la suma de los errores me da a mí 0.146. ¿Sí les dio eso? Sí, maestra. Sí, maestra. ¿A alguien no le dio eso? Bueno, ahora, si yo les expliqué hace ratito que cuando tengo una potencia o tengo que elevar alguna magnitud con error a una potencia, el error lo calculo multiplicando el grado de la potencia por el error relativo. Ajá. Ahora, en este caso, ¿cómo calcularían ustedes la raíz cuadrada de una magnitud afectada por error? Primero, fíjense que podemos expresar la raíz cuadrada como una potencia, ¿verdad?
En este caso sería 152.297 más menos 0.146 elevado ¿a qué grado? ¿Cuál sería el grado? Al cuadrado. ¿Seguro que al cuadrado? Medio. A la 1/2. Recuerden que las raíces son potencias racionales o fraccionarias. Entonces, hacemos lo mismo que habíamos hecho cuando elevamos al cuadrado, pero ahora con 1/2. Fíjense bien, sacamos normalmente la raíz cuadrada de 152.297. Para el error le ponemos más menos y multiplico 1/2, que es el grado de la potencia, por el error relativo de la magnitud, que sería 0.146 entre 152.297. Y entonces, calcúlenlo ustedes. A mí me dio 12.341 y el error me dio 0.0005. ¿Sí les dio eso? Maestra, pero ¿por qué nada más o sea, por ejemplo, lo pasamos primero a potencia y luego ya nada más se vuelve a pasar a raíz cuadrada la cantidad y el error porque solo es el único que se multiplica a la 1/2? Porque para determinar estos cálculos en donde hay una magnitud con una raíz, tú a la magnitud normal, haz de cuenta que ahorita vamos a olvidarnos del error. A la magnitud, que es esta de aquí a acá, a esa magnitud tú le sacas la raíz cuadrada normal o la elevas a la 1/2, es lo mismo, ¿sale? Y para el error es un cálculo diferente. En lugar de elevar el error a la 1/2, lo que tienes que hacer es ponerlo como error relativo, que es este paréntesis que estoy marcando, y lo vamos a multiplicar por el grado de la potencia. El grado de esta raíz es 1/2. Ajá. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra, gracias. Ok. Maestra, a mí en vez de 0.005 me salió 0.004. 49, ¿no? Fíjense. Le dio 0.00049 o algo así, o 46. 47. O 47, a ver. Fíjense bien, esto tiene que ver con el redondeo de cifras. Si yo a ese número que puse en color azul les digo, redondéenmelo a 4 cifras significativas después del punto. Entonces, esta es la primera cifra, la segunda, la tercera, y aquí arribita del 4 justamente quedó la cuarta cifra significativa. Para redondear, entonces me fijo en el siguiente número, es un 7. Recuerden que cuando el siguiente número es mayor que el 5, entonces le sumo un 1 al número justamente anterior. Ajá, entonces le sumo 1. Y entonces redondeando sería 0.0005. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? Sí, maestra, entonces nosotros vamos a trabajar siempre redondeando. Sí, normalmente les tienen que decir a cuántas cifras significativas. Ahora fíjense, por ejemplo, si ustedes tuvieran 0.000452 y les digo, redondéenme a 4 cifras significativas después del punto. Me fijo, ¿no? La primera cifra es un 0, la segunda es un 0, la tercera es un 0, la cuarta es un 4. Me fijo en el inmediatamente después y es un 5. Yo no sé si sube o si baja, porque yo sé que mayores de 5 le agrego un 1 al anterior y menores de 5 lo dejo como está.
Entonces, ¿qué hago? Me fijo en el que sigue, del 5, es un 2. Como es más chiquito que 5, entonces significa que el 5 se queda igual y el 4 también se queda igual. Redondeando esto sería 0.0004, ¿sí? Porque después del 4 hay un 5 y después del 5 hay un 2. Es menor el 2, es menor que el 5. En cambio, si yo tuviera 0.00045 y luego un 8, entonces fíjense bien, y tengo que redondear a 4 cifras significativas. Entonces, yo sé que tengo que redondear hasta aquí, hasta el 4. El número siguiente del 4 es un 5. No sé si sube o si baja. Me fijo en el siguiente es un 8. El 8 le agrega 1 al 5. El 5 se convierte en 6, ¿verdad? Y por lo tanto, como ya se convirtió en 6 el 5, ese 6 me va a hacer que yo le agregue un 1 al 4 anterior. Y entonces redondeando tendría 0.0005. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra, gracias. Ok. Eso es en el caso de que tuvieran como cifra después a la significativa a un 5. Si tienen a un 5, pues van a tener que fijarse en el número que sigue y en el número que sigue. Bueno, entonces hasta aquí ya encontramos el valor de la altura del triángulo, ¿verdad? Que es esta. ¿Sí les quedó entonces a todos igual? Sí. Bueno, entonces fíjense. Voy a dibujar de nuevo el triángulo, pero ya con los datos de la altura. Insisto que mi triángulo es un escaleno. Quedamos entonces que la base era 14.25 más o menos 0.52. Y la altura que acabamos de determinar es 12.341 más menos 0.0005. Entonces vamos a sustituir en la fórmula. Área es igual a la base por la altura y eso lo... un 0. ¿Mande? En el 0.52 puso 0.52. Ah, sí, a ver, permítame. Ahí es 0.52, ¿verdad? Bueno. Sí. Entonces vamos a hacer la multiplicación que está en el numerador, chicos. Si se dan cuenta, son dos magnitudes afectadas por error y vamos a recordar nosotros nuestra reglita. Para hacer esa multiplicación, primero multiplicamos como si nada a las magnitudes, después trabajamos con los errores. Vamos a trabajar primero las magnitudes que son 14.25, lo multiplico por 12.341. Ahora, para agregarle el error, más menos, recuerden que tengo que relativizar los errores. El error relativo de la primera magnitud sería entonces 0.52 entre 14.25. Le tengo que sumar el error relativo de la otra magnitud, que es 0.0005 entre 12.341. Y luego, recuerden ustedes que los errores relativos se tienen que multiplicar. ¿Por qué? Por lo primero. Ajá, entonces, déjenme lo pongo. Esto se va a multiplicar
por la multiplicación de 14.25 por 12.341. ¿Sí se acuerdan de eso? Y luego toda esa formulita, pues entre 2. Nada más vamos a hacer ahorita la parte de arriba. Multipliquemos entonces 14.25 por 12.341. Y nos da 175.859. ¿Sale? Bueno, eso que puse con llave roja es lo que tenemos acá. Ajá, acá en donde puse una llave mal hecha de color negro. Y entonces recuerden que cuando nosotros sumemos los errores relativos, lo tenemos que multiplicar por 175.859, que es el resultado de la multiplicación que tiene la llave. ¿Sale? Entonces vamos a hacerlo. Sumamos los errores, para encontrar el error, sumamos los errores relativos, aquí están, y luego al final lo multiplican por 175.859. A ver, háganlo. Y a mí me dio... A ver si creo que... No sé si lo hice bien. Me dio 0. Déjenme lo pongo en color negro. 0.649. ¿Sí les dio eso? 0. ¿Cuánto, maestra? 0.649. 49. Pero no sé si lo hice bien. A ver, déjenme lo reviso. Mientras vayan ustedes checando también. No sé, a mí me dio 6.337. Sí, creo que ese es correcto. Déjame lo checo. Me dio 6.424. ¿Sí les dio eso? A mí es 6.337, pero igual puede ser por los decimales. Sí, sí puede ser eso. Bueno, pero más o menos son 6.3 o 6.4, ¿vale? Entonces, tenemos esa magnitud que se tiene que dividir entre 2. ¿Qué hacemos? Dividimos 175.859 entre 2 y por otra parte, de nuevo el error entre 2, ¿sale? Déjenme lo apunto. Sería 175.159 entre 2 más menos 6.424 entre 2. Y nos da 87.93
más menos 3.212. ¿Qué unidades serían, chicos? ¿Cuáles son las unidades con las que estamos trabajando? Centímetros. Centímetros, pero cuadrados, porque estamos trabajando área. Entonces sería 87.93 más menos 3.212 centímetros cuadrados. Esa sería el área, chicos. ¿Dudas? No. A ver, déjenme hacer un poco más. Ahí está todo el procedimiento por si les faltó copiar algo o algo así. Maestra, en la parte de para sacar el área, yo me confundí en la sustitución de los datos en la fórmula. ¿Podría escribir la formulita ahí al lado? Claro. En esta parte de abajo. Sí, nada más como para irla relacionando. Ok. Entonces, esa parte en el numerador teníamos una multiplicación de magnitudes afectadas por error. Supongamos que tuviéramos A más menos delta de A, que sería el error, ¿no? De A, que se multiplica por B más menos delta de B. Si ustedes recuerdan, para hacer esa multiplicación, nuestra X barra, o lo primero que tenemos que hacer es multiplicar A por B, ¿sí? Sin pelar el error. Pero ¿cómo calculamos delta de X, que es el error? Bueno, pues sumamos el error relativo de A, que sería error absoluto de A entre A, más error relativo de B, que es delta B entre B, y lo multiplicamos por A por B, ¿sí? Que fue lo que hicimos. Lo voy a poner en color azul. Fíjate, nosotros teníamos entonces 14.25 más menos 0.52 por 12.341 más menos 0.0005, ¿verdad? Entonces, para encontrar la X barra o la magnitud, multiplicamos 14.25 por 12.341. Y eso nos dio 175.859. ¿Sí me sigues? Sí, maestra. Ok. Ahora, para el error, ¿qué hacemos entonces? Sumamos los errores relativos. El primer error relativo sería 0.52 entre 14.25 más el segundo error relativo sería 0.0005 entre 12.341. Y luego estos errores relativos, de acuerdo con la formulita, fíjate que los multiplico por A por B, pero A por B es 175.859, ¿vale? Y entonces ya cuando hicimos todo el cálculo, el error absoluto nos dio de 6.424. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra, muchas gracias. ¿Ya puedo cambiar la pantallita o me espero tantito? Yo ya lo tengo, maestra. Ok. Bueno.
Entonces, ¿ya no hay dudas con esto de la propagación de errores? Mm, Es que confunde un poco, maestra, pero sí, sí se puede entender. Ok, pues nada más acuérdense repasar las fórmulas e irlo haciendo paso a paso, para que, aunque sea un procedimiento muy largo, háganlo paso a paso, porque como son muchos datos, se pueden revolver entre ellos, ¿va? Bueno. Sí. Entonces vamos a empezar con el nuevo tema. Ustedes ya leyeron acerca de notación científica, ¿verdad? Sí. Bueno, recuerden ustedes que para nosotros expresar cantidades muy gigantescas o muy pequeñititas, utilizamos la notación científica. Nos hace más fácil los cálculos y demás. Entonces, por eso utilizamos la notación científica, pero para utilizarla tenemos que recordar las potencias de base 10. Recuerden que cuando tenemos un exponente o una expresión exponencial, en este caso 10, por ejemplo, a la 3, el 10 es la base y el exponente es el 3. Y bueno, recuerden ustedes, podemos hacer nosotros una tablita en donde podemos poner números cada vez más grandes y números cada vez más pequeños. Por ejemplo, si yo tuviera 0.0000001, fíjense cuántos ceros tiene. 1, 2, 3, 4, 5 y luego sigue un 1. Si ustedes lo calculan en su calculadora, se puede expresar como 10 a la menos 6, ¿sí? Pónganlo ustedes si quieren en su calculadora. Y entonces les da 0.000001. Y ese 10 a la menos 6 lo pueden expresar como 1 por 10 a la menos 6. Es decir, que están multiplicando el 1, la unidad, por 10 a la menos 6. Y 1 por 10 a la menos 6, pues es 10 a la menos 6. Ahora, por ejemplo, si ustedes tuvieran 0 y un 1, ¿sí? Esto lo podemos representar como 10 a la menos 5, ¿verdad? O lo podemos poner como 1 por 10 a la menos 5. 1 por 10 a la menos 5, pues es 10 a la menos 5. Y así sucesivamente, si ponemos nosotros 0.001, por ejemplo, fíjense cuántas posiciones después del punto hay. Son 3 posiciones. Está este primer cerito, el segundo 0, y luego es un 1. Solo podemos poner como 10 a la menos 3, ¿verdad? Es igual a 1 por 10 a la menos 3. Recuerden, por ejemplo, en el caso de 10 a la menos 3, recuerden ustedes que las potencias negativas se expresan como denominadores. Esto se puede poner como 1 entre 10 a la 3, ¿verdad? Y esto puede ser 1, 10 a la 3 nosotros sabemos que son 1000. 1 entre 1000 es igual a 0.001. No sé si quedó claro. Sí, maestra. Miren, por ejemplo, para el primero que puse, 10 a la menos 6. Si ustedes aplican propiedades de los exponentes, esto es 1 entre 10 a la 6. Y esto es igual a 1 entre 1.000.000, ¿verdad? Porque 10 a la 6 es 1.000.000. Y entonces el resultado les va a dar 0.0000 y un 1. Me faltó un 0. Déjenme le borro.
sería 0.00, así, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a trabajar con este tipo de potencias negativas que nos indican fracciones, ajá, y después las potencias positivas. Por ejemplo, si yo tengo 1.000.000, para no escribir tantos ceros, lo que hago es poner 10 a la que. ¿Cuántos ceros tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 a la 6, ¿verdad? Y esto es igual a poner 1 por 10 a la 6. ¿Sí? Ahora, si yo tuviera un 1 y digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ceros. Este parece 6, pero es un 0. Lo puedo expresar como 10 a la 12 porque tiene 12 ceros, lo que es lo mismo que 1 por 10 a la 12. ¿Sí quedó claro más o menos cómo vamos a expresar la notación científica? Sí, maestra. Ok, bueno, entonces esto nada más es con respecto a 1, si nada más tuviéramos el número 1 con ceros antes del punto o ceros después del punto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros tuviéramos números como 4.25 por 10 a la 5? Pues nosotros tendríamos que multiplicar 4.25, ahí nos están diciendo multiplicado por, y 10 a la 5 es un 1 con 5 ceros, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, si ustedes multiplican eso, les va a dar 4.25. Este numerote, ¿ya lo hicieron en su calculadora? Entonces, nosotros para no tener estos numerotes, lo que hacemos es simplificarlos de esta manera, es decir, multiplicando el número por un exponente de base 10. ¿Sí me explico? Si yo tuviera lo mismo, 4.25, pero ahora por 10 a la menos 5. Esto quiere decir que voy a multiplicar el 4.25 por 10 a la menos 5 es 1 entre 100,000, ¿verdad? Lo que es lo mismo que 4.25 por 0.1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces, si ustedes lo hacen en su calculadora, les va a dar lo siguiente. Ajá. Y nosotros, para no poner este número tan pequeñito, lo que hacemos es expresarlo como potencia de base 10. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, maestra. Sí. ¿Tiene dudas? No. Ok. Maestra, pero, por ejemplo, en el positivo, que es 4.25 por 10 a la 5, nada más le agregamos 3 ceros. ¿Y por qué en el negativo sí se le agregaron los 5? Ah, ok. A ver. Voy a cambiar la pantallita. Entonces, ya quedó claro que esto se utilizan los números normales, pero los multiplicamos por una potencia de base 10. Ahora, fíjense lo que me pregunta su compañera. Yo tengo, por ejemplo, 6.32 por 10 a la 6. ¿Qué hago para transformar ese valor en número normal sin notación científica? Bueno, lo voy a poner en color rojo. Pongo el 6, ya no pongo el punto. Lo que voy a hacer es recorrer ese punto 6 unidades hacia el lado derecho, ¿sí? Porque me dice por 10 a la 6. Entonces, fíjate que después del punto tengo un 3 y un 2. Ahí van 2 posiciones. Pongo 3, 2. Ya van 2 posiciones, pero yo necesito 6. Entonces, le agrego ceros hasta llegar a 6 posiciones. Llevaba 2, 3,
4, 5 y 6. Y ese sería el resultado. ¿Dudas? Entonces, aquí quedó el punto. Lo recorrí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el punto ya quedó al final. Por el contrario, si tuvieras 4.27 por 10 a la menos 4, por ejemplo, vas a recorrer el punto, pero ahora, como es negativo el signo del 10, bueno, del exponente de 10, lo vamos a recorrer hacia el lado izquierdo, ¿sale? Entonces, el punto está aquí, ajá. Tengo mi 427, el punto estaba acá. Entonces, recorro una posición, pero me dice que recorra 4 menos 4. Entonces, ya recorrí una, abarcó el 4. 2, 3, 4. Un 0, un 0, un 0. Pongo el punto porque ahí ya me va a quedar y pues normalmente se precede con el 0. El resultado de esto sería 0.000427. ¿Sí quedó claro? Sí, maestra, gracias. Ok. A ver, chicos. Ahora, de manera contraria, si yo tuviera un número gigantesco, por ejemplo, este numerote. Fíjense bien, ¿cómo lo transformo en notación científica? Voy a ponerle el punto hasta aquí al final, ¿verdad? Y yo lo quiero hacer chiquito, entonces voy a recorrer el punto varias posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 posiciones. Ajá, aquí me va a quedar el punto. ¿Qué hago? Recuerden, chicos, siempre que en la notación científica el número que va antes del punto debe de ser del 0 al 9. Entonces, quiere decir que solamente va a haber una cifra antes del punto. En este caso, mi única cifra es 3. Pongo el punto, pongo los demás números que no son 0, que sería 342. Esos no son 0. Y eso se multiplica por 10 a la que. ¿Cuántos lugares recorrí el punto? 11, ¿verdad? 11. Exactamente. Pero de manera contraria, si yo tuviera un número chiquititito, por ejemplo, este número pequeñito, también voy a recorrer el punto de tal manera que me quede una cifra diferente de 0 antes de él. Aquí está el punto, chicos. Lo voy a recorrer, pero ahora hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 lugares. Entonces, pongo mi cifra nueva, queda el 4, luego el punto y luego el 5 por 10. Pero ahora, como lo recorrí a la derecha, el punto, me va a quedar un número negativo por 10 a la menos 8. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. ¿Alguna duda, chicos? No. Ok. Ahora, ¿tienen ustedes a la mano su paquete de actividades? Sí, maestra. Ok. Vamos a ver la primera parte de los ejercicios, es más o menos lo que estamos haciendo ahorita. Nos dan números o muy grandes o muy pequeñitos y nosotros los tenemos que expresar en notación científica. ¿Vale? Vamos a hacer 2 de ellos. Por ejemplo, el inciso B y nos dan el siguiente numerote.
¿Sí lo estoy escribiendo bien? Sí. Este es el número. Fíjense bien. El punto final, bueno, el punto decimal está al final, ¿verdad? Y nosotros vamos a recorrerlo hacia la izquierda, ¿vale? Para tener solamente una cifra delante del punto, que es lo que nos dice la notación científica. Ahora, les voy a decir, no me pongan todas las cifras diferentes de 0. Me van a poner únicamente 3 cifras significativas. Fíjense bien cómo le vamos a hacer. Bueno, primero voy a recorrer el punto. No les estoy diciendo ahorita 3 cifras significativas antes o después del punto. Simplemente 3 cifras significativas. Voy a recorrer entonces mi punto decimal que está al final. Lo voy a recorrer a la izquierda. Cuando recorro hacia la izquierda, entonces el exponente de mi 10 va a aumentar. ¿Sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Recorrí el punto hacia la izquierda en 16 posiciones, pero además mi maestra me dijo que quiere únicamente 3 cifras significativas. Pues pongo el 4, es mi primer cifra significativa, pongo el punto, porque ahí va a quedar mi punto, y pongo el 0,4. Ya tengo las 3 cifras significativas, un 4, un 0 y un 4, únicamente. Ahora sí, armo mi exponente por 10 a la... Si recorrí 16 lugares mi punto hacia la izquierda, quiere decir que el exponente va a ser grandote. Va a ser positivo por 10 a la 16. ¿Sí quedó claro? Sí. Ahora, por ejemplo, en el inciso D, el número que me dan para transformar es, ay Dios mío, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Y luego hay un 2, un 5, un 0. Y así. Ahora, quiero que me pongan 4 cifras significativas, solamente 4, y que me lo expresen en notación científica. Bueno, recorro el punto que está en este caso de este lado, lo voy a recorrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 lugares, porque acuérdense que en notación científica siempre tiene que haber una cifra delante del punto, entonces ahí está. Y me dijo la maestra que 4 cifras significativas, entonces pongo el 2, esa es mi primer cifra, pongo el punto, 5, 0, 1, ahí ya tengo 4 cifras significativas, ¿sale? Y como recorrí el punto hacia la derecha, quiere decir que mi exponente se va a hacer cada vez más chiquito. Y fueron 8 lugares, entonces me queda 2.501 por 10 a la menos 8. Entonces, como regla general, chicos, cuando ustedes recorran su punto hacia la izquierda, el exponente del 10 aumenta, ¿sí? Le voy a poner que n es mayor, 10 a la n aumenta. Pero si ustedes recorren su punto hacia la derecha, van a tener 10 a la n, pero n se hace chiquito, n disminuye. ¿Sí quedó claro, chicos? Esa es como regla general. Sí, maestra. Bueno, entonces, con esta regla es importante que la tengan en cuenta para resolver los ejercicios del punto 2 de su paquete de actividades. ¿Puedo cambiar de pantallita, chicos? Sí. Fíjense, ahí les dan algunos números y los tienen que pasar ustedes a notación científica. Están
están mal escritos, o sea, están en alguna notación rara, no es científica, porque acuérdense que en la notación científica tiene que haber un número del 1 al 9 adelante del punto decimal, y aquí en esos ejercicios no están de esa manera. Por ejemplo, en el inciso A está 0.00372 por 10 a la 2. No es notación científica, chicos, porque delante del punto decimal hay un 0. Y acuérdense que para la notación científica tiene que haber un número del 1 al 9. ¿Sale? Entonces no es notación científica. Hay que cambiar este número a notación científica. ¿Qué hago? Voy a recorrer el punto después de la primera cifra que sea diferente de 0 y hasta el 9, ¿no? En este caso, el punto decimal está aquí y lo voy a recorrer 1, 2 y 3 lugares, ¿sí? Después del 3, porque el 3 es el primer número que es diferente de 0, ¿sale? Entonces lo recorro 3 lugares. ¿Qué pasa con el exponente? Si yo voy a recorrer mi punto hacia la derecha, ¿qué pasa con el exponente? ¿Aumenta o disminuye? ¿Chicos? Disminuye, ¿no? Si recorro el punto hacia la derecha, disminuye. Si lo recorro a la izquierda, aumenta. En este caso lo estoy pasando a la derecha. ¿Cuántas cifras va a disminuir? Va a disminuir en 3 cifras. Si yo tengo el 2, el exponente 2, pues a 2 le voy a restar 3, ¿sí? Porque son los 3 lugares que voy a mover el punto decimal. Y 2 menos 3 me da menos 1. Por lo tanto, mi resultado quedaría como 3.72 por 10 a la ¿qué? A la menos 1, que fue los lugares que yo modifiqué mi punto decimal. Y esta cifra ya ahora sí estaría en notación científica. ¿Quieren que lo comprobemos? Fíjense. Así como me dan el número en el ejercicio, que me dice en punto 00372 por 10 a la 2, entonces yo lo pondría de la siguiente manera. 0.00372 multiplicado por 10 a la 2, pues nada más le agrego 2 ceros. Ese sería mi número sin ninguna anotación. Y esto tiene que ser igual al que yo puse acá. A ver, permítanme. Ah, no, perdón, me equivoqué. No me hagan caso. A ver, ahora sí. Fíjense, el primer número que yo estoy escribiendo me dice punto 00372 por 10 a la 2. Significa que el punto decimal lo tengo que recorrer 2 lugares, ¿verdad? De acuerdo con esa notación. Entonces, el original sería 0. Perdón. Como voy a recorrerlo 2 lugares, fíjense, me quedarían 3 ceros enfrente, 0, 0, 0, punto 372, ¿verdad? Ahora, esto debería de ser igual a lo que yo puse como notación científica. De acuerdo con esa notación, tengo que recorrer el punto a un lugar, pero ahora hacia la izquierda. Entonces me quedaría 0.372, que si se dan cuenta, es lo mismo. ¿Sí quedó claro? Sí. Vamos a hacer el siguiente, el inciso B, para que quede un poquito más claro, ¿vale? Fíjense, en el inciso B me dicen que transforme 453.073 con 2 ceros más, que se está multiplicando por 10 a la menos 7.
Y me dicen, pásalo a notación científica. Entonces, en la notación científica, yo tengo que mover el punto decimal 2 lugares a la izquierda, ¿verdad? Para que solamente me quede una cifra antes del punto decimal. Ahora, como estoy moviendo el punto 2 lugares hacia la izquierda, ¿qué pasa con el exponente? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta en 2 cifras, ¿verdad? Entonces pongo menos 7 más 2, me parece por. Menos 7 más 2, ¿cuánto da? Menos 5, ¿no? Por lo tanto, mi nuevo número, y si yo les digo con únicamente 3 cifras significativas, van a poner 4.53 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Comprobamos, chicos. El primer número, así con la notación que me están diciendo, recuerden que el punto estaba aquí. Y entonces me dice por 10 a la menos 7, significa que originalmente el punto decimal tiene que estar 7 lugares hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces el número original sería 0.1, 2, 3, 4. Ay, perdón. Y el 453. 07300. Ese sería el número original, ¿sí? Por 10 a la menos 7. Y entonces eso tendría que ser igual a lo que yo expresé del otro lado. Me dice 4.53 por 10 a la menos 5. Quiere decir que a partir del punto voy a recorrerlo 5 lugares, pero hacia la izquierda. Sería 0.1, 2, 3, 4 y la cifra quinta sería el 4. Y si se dan cuenta, es lo mismo que del otro lado de la igualdad. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a hacer otro más de esa parte del paquete de actividades. Déjenme que me haga caso mi mouse. Ahí está. Vamos a hacer el inciso E. El inciso E me dan el siguiente número. ¿Verdad? Y me dicen por 10 a la menos 2. Entonces yo lo quiero pasar a notación científica. Significa que tengo que mover este punto decimal, lo tengo que mover hacia la izquierda 1, 2, 3, 4, 5 posiciones, ¿verdad? Para que me quede el 5 delante del punto. Y si yo les digo, únicamente pónganme 5 cifras significativas, ¿vale? Entonces tendría que poner, bueno, antes de escribir como tal ya el resultado, recorrí mi punto hacia la izquierda. ¿Qué pasa con el exponente del 10? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, ¿verdad? Entonces voy a poner menos 2 más 5, ¿verdad? Menos 2 más 5 posiciones me quedaría ¿en qué? En 3. Entonces, voy a poner mi número en notación científica solo con 5 cifras significativas. Pongo el 5, punto. Hasta ahí serían 5 cifras significativas, ¿verdad? Ahora fíjense, después en el número original que me ponen después del 9, para redondear, sigue un 5. ¿Qué pasa cuando tengo un 5? ¿Le aumento, le disminuyo, lo dejo igual? ¿Qué hago? Se deja igual. En este caso se deja igual porque si se dan cuenta, el número que le sigue al 5 es más chiquito, entonces se deja igual. Entonces me quedará 5.0089 por 10 al cubo, ¿verdad? Comprobamos, chicos. En el original
me dice por 10 a la menos 2. Recuerden que el punto estaba en esta posición y como el exponente del 10 es a la menos 2, lo tendría que recorrer 2 lugares hacia la izquierda, ¿verdad? Y me quedaría de la siguiente manera. Punto 95, ¿verdad? 95, 32, 00. Así sería en la anotación que me dan ahí en el ejercicio. Eso tiene que ser igual al que yo encontré ahorita. Como el punto está aquí y me dice que el 10 tiene exponente 3, recorro hacia la derecha 1, 2, 3 unidades, bueno, 3 posiciones y tendría 1, 2, 8.9. Que básicamente es lo mismo, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, entonces, déjenme hacer pequeña la... Ahora, en el siguiente apartado de su paquete de actividades tienen que hacer unas operaciones con notación científica. Fíjense que para las multiplicaciones y divisiones es muy sencillo porque hacen la operación con los números y van a aplicar las reglas de los exponentes que ustedes ya se saben para ver cómo queda el exponente de la base 10, ¿sale? El problema es cuando tienen que sumar y restar cantidades que tienen diferente exponente en la base 10. Cuando pasa esto, pues tendrían que transformar de la siguiente manera, chicos. Fíjense, vamos a empezar por lo más fácil que son las multiplicaciones y las divisiones. Vean en el tercer ejercicio de su paquete de actividades, vean ustedes el inciso D. El inciso D dice que multipliquen 8.13 por 10 a la 12. Eso lo tienen que multiplicar por 7.8 por 10 a la 9. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, multiplicamos normal las magnitudes 8.13 y 7.8. Eso nos da 63. Lo voy a redondear a 3 cifras después del punto. 414. ¿Sí les dio eso? Sí. Ahora voy a multiplicar los exponentes. Recuerden que cuando multiplicamos exponentes de la misma base, se suman los exponentes, chicos. Entonces voy a poner por 10 a la... Mi primer exponente está a la 12 y el segundo está a la 9. Y se están multiplicando las cantidades. Entonces sumo 12 más 9. 21, ¿no? Sí. Sí. Ok. Ahora fíjense, el número que yo estoy reportando como resultado no está en notación científica. ¿Por qué? Porque el puntito está después de 2 cifras diferentes de 0 y nada más tiene que haber una cifra diferente de 0 antes del punto. Entonces quiere decir que voy a mover el punto un lugar hacia la izquierda. ¿Va a aumentar o va a disminuir mi exponente? Aumenta. Aumenta. Aumenta en una cifra, ¿verdad? Por lo tanto, mi resultado sería 6.3414 por 10 y le aumento a la 22, ¿verdad? Y ese sería su resultado. Vamos a ver ahora una división. Por ejemplo, el inciso G, que está bastante sencillo. Ustedes tienen que dividir 2.65 por 10 a la menos 8 entre
5.7 por 10 a la menos 9. Entonces, las magnitudes, sin el por 10 a la algo, estas las vamos a dividir normal. Y a mí me da 0.465. ¿La división sí les da eso? Sí. Ok. Ahora, para los exponentes, fíjense, estoy dividiendo exponentes de la misma base. ¿Qué pasa cuando los divido? Pues resto exponentes, ¿verdad? Entonces voy a poner por 10 a la resto menos 8, que es el primer exponente, menos 9. Hago regla de signos, me quedaría menos 8 más 9. Y esto es igual a 1, ¿verdad? Entonces me quedaría 0.465 por 10 a la 1. Pero de nuevo mi cantidad no está en notación científica. Tendría que mover el punto un lugar hacia la derecha. ¿Aumenta o disminuye el exponente de 10? Disminuye. Disminuye en una cifra, ¿verdad? Entonces, me quedaría 4.65 por 10 a la 0, porque disminuye en 1. Y 10 a la 0, recuerden que cualquier número elevado a la 0 es un 1. Entonces, esto podrían ponerlo como 4.65 por 1, que es lo mismo que 4.65. Y ese sería el resultado. ¿Dudas, chicos? No. No, maestra. Ok. Ahora vamos a ver sumas y restas. Voy a cambiar la pantallita. Cuando tenemos sumas y restas, lo que tenemos que hacer es transformar una de las cantidades a la notación o al exponente de la otra cantidad. Por ejemplo, en el inciso A de ese tercer punto, ustedes tienen 5.13 por 10 a la 6, que se suma con 2.86 por 10 al cubo, ¿verdad? Sí. Para poder sumar las cantidades, chicos, tienen que transformar o este primer sumando en por 10 a la 3 o este segundo sumando en por 10 a la 6. El caso es que las bases y los exponentes pues me tienen que quedar igual. Entonces voy a transformar el segundo sumando, chicos, ¿sale? Para que me quede el exponente mayor. Fíjense bien. Si yo tengo por 10, en este segundo sumando, es una cantidad por 10 a la 3, para que aumente el exponente hasta el 6, ¿hacia dónde tengo que mover el punto? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿verdad? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas posiciones lo muevo? 3. 3 posiciones, porque yo ya tengo por 10 a la 3, entonces para completar por 10 a la 6, lo muevo 3 posiciones hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces me quedaría 0.00286. Si se dan cuenta, ya lo moví. Moví el punto aquí en el 2, esa es una posición, y luego agregué 2 ceros para que fueran 3 posiciones, y ya me queda por 10 a la 6. Y ya simplemente suman las cantidades y la potencia de base 10 se queda igual. Sumen ustedes 5.13 más 0.00286 y pues les va a dar 5.13286 y voy a reportar por 10 a la 6, ¿vale? Sí. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Ahora vamos a hacer el inciso C, que es una resta. Dice 3.
así 9003 por 10 a la 6 menos 4.21 por 10 a la menos 3. De nuevo, voy a transformar el sustraendo, que es este al que le estoy poniendo la llavecita, lo voy a transformar de tal manera que me quede como con exponente, bueno, con la multiplicación 10 a la 6, ¿sale? Fíjense, está como 10 a la menos 3. Y yo quiero que aumente el exponente de la base 10, quiero que aumente. ¿Hacia dónde recorro el punto? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Izquierda. Hacia la izquierda. ¿Cuántas posiciones? 9. 9 posiciones, ¿sale? Porque las primeras 3 posiciones que lo mueva es para llegar a 10 a la 0, pero yo quiero 10 a la 6. Entonces lo muevo otras 6 posiciones más. Me quedaría el minuendo me queda igual. Menos, ahora sí, recorro este puntito que está aquí hacia la izquierda, 9 posiciones, me quedaría 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 por 10 a la 6, ¿verdad? Y entonces ustedes van a restar y como se le va a restar una cantidad casi insignificante al primer término, les va a quedar pues casi igual. En este caso, van a obtener ustedes como resta 3.900. Más o menos esto, por 10 a la 6. ¿Vale? Entonces, en sumas y en restas solamente tienen que transformar una de las cifras para poder hacer la operación y la base y el exponente pues se quedan igual, no suman ni restan exponentes ni nada de eso. ¿Dudas, chicos? No. No, maestra. Ok, déjenme ver. ¿Ya leyeron los problemas? La verdad no. Ok, bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Para la siguiente clase terminaríamos de ver los problemas. Váyanlos ustedes realizando en equipos, ya saben, en parejas o en equipos de 3. Y los revisamos en la siguiente clase. Y además necesito que vayan leyendo, no sé si en química ya vieron lo de pH. Sí, lo estamos viendo. Ok, bueno, entonces vamos a ver pH para la siguiente clase para que lo tengan más o menos repasado y checamos algunos de los problemas. Y ya yo les dejaría de tarea su examen en equipos, ya saben, de 3 o en parejas, ¿vale? ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Sí, maestro. Ok. Bueno, pues entonces dejamos hasta aquí la sesión y la terminamos para la siguiente clase, ¿va? Sí, maestra, gracias. Bueno, entonces me despido, cuídense mucho, gracias. Maestra, bye. Hasta luego, maestra, cuídese. Se cuidan. Bye, buen día. Igualmente, bye chicos.